en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Les invito a que abran sus Biblias en Efesios 4, 1 al 6. Si lo tienen me dicen amén. Y les invito a que se pongan de pie una vez más para reverencia a la palabra de Dios. Leamos todos juntos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Todos al unísono dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos bendices, Señor, a través de ella. Te ruego, Padre, que a través de este estudio, Señor, seamos edificados en espíritu, en la mente, Señor, nuestro cuerpo también. Bendice esta predicación, bendice tu palabra, Señor, y que podamos cambiar nuestra vida realmente desde adentro hacia afuera, podamos ser diferentes y dar muestras de una persona, una iglesia que sea cristocéntrica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Si se dan cuenta, ahí en Efesios dice: un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Hoy vamos a hablar de la iglesia. A mí me gustaría hablar de la iglesia porque yo sé que muchos de nosotros, y hay muchas personas allá afuera, muchos cristianos que creen en Dios, pero no creen en su iglesia. El título de este sermón es: cuando tú crees en Dios, pero no crees en su iglesia. Y hace tiempo estaba un pastor le invitó a cenar a su esposa, ¿verdad? Y le invitó en una noche y pues pidieron de cenar. El mesero a los pocos minutos trajo la comida, trajo la ensalada de la esposa y la hamburguesa del pastor, ¿verdad? La doble carne, doble cheeseburger. Y es de esas hamburguesas que cuando la ves te da colesterol de nada más de verlas. Y estaba ya a punto de comer, pero dice el pastor: no, espérate, vamos a orar. Entonces oraron por la comida. El mesero los vio, fue a servir a otras mesas, regresó y se les acerca: ¿ustedes son cristianos? Así un poquito bajita la voz. Sí, dice, somos cristianos, gracias a Dios. Yo también. Y les empieza a contar, les empieza a decir de todo lo que Cristo había hecho en su vida, cómo Cristo los había transformado, cómo Cristo había obrado en él. Y bien entusiasmado, el pastor lo ve y le dice: oye, qué bueno, ¿y a qué iglesia asistes? No, a ninguna. ¿Y eso por qué? Es que eso de la religión organizada como que no se me da a mí, no es para mí. Bueno, pero tú estás tan entusiasmado, ¿por qué no asistes a ninguna iglesia? Eso me intriga. Bueno, la verdad es que yo creo que puedo ser mejor cristiano sin iglesia que con ella. Y la verdad es que muchos cristianos así viven hoy. Y es que eso de la iglesia no es para mí, es algo que ya está tan trillado, tantas personas van a escuchar. Es más, el domingo pasado un joven me dice: ¿por qué le puedo contestar a un amigo que me dice que no necesita ir a la iglesia, que no necesita leer su Biblia, leer la Biblia para conocer a Jesús? Y en este tiempo, ahora en el mundo donde nosotros vivimos, eso de ir a la iglesia es tan trillado. En el mundo donde nosotros vivimos está abierto, sabemos que está abierto las 24 horas del día, tiene servicio los 7 días a la semana, el domingo pues es solo un día más. Yo me acuerdo antes, en esos tiempos, ¿verdad?, dorados, el domingo era el día del Señor, era día de ir a la iglesia. La mayoría de las tiendas en estos tiempos, los restaurantes están abiertos los domingos, los eventos deportivos que tenemos, eventos deportivos de nuestros hijos, los fiestas a veces son en los días domingos. Para algunos incluso el domingo es un día de trabajo, no es un día de ir a la iglesia. Para otros es el único día en el que pueden descansar. Es el día en el que se pueden quedar un poquito más tarde o hacer las cosas de la casa. Y con tantas ocupaciones, la iglesia ha llegado a ser una segunda o una tercera opción.
Al menos no es la prioridad en muchas de las vidas de nosotros, de la iglesia y de muchas iglesias. La iglesia a la gente a veces le causa repulsión porque sienten que está llena de hipócritas. Y es que ¿quién quiere juntarse con esa bola de hipócritas que dicen creer en algo, pero viven totalmente diferente el resto de la semana? ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a alguien que habla de Dios y habla de la Biblia y amén, hermano, Dios te bendiga, pero después lo cachan o lo encuentran en adulterio, en alguna otra inmoralidad? Otros aceptan que por naturaleza somos hipócritas, por ser humanos somos hipócritas, pero no pueden aceptar, no pueden soportar que en la iglesia se pida dinero. ¿Por qué el pastor tiene que estar siempre hablando de los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué siempre se tiene que sacar ese tema del dinero? En la iglesia, si la iglesia es de Dios, Dios es el que provee. Otros tal vez quieren ir a la iglesia, pero cuando lo hacen se sienten más culpables que antes de venir. El pastor y las demás personas que se creen gente tan perfecta, ¿verdad? Sienten que ellos se sienten más pecadores al lado de ellos. Y por último también están los que son los super espirituales, ¿verdad? Los que no te dicen excuse me, te dicen super excuse me porque son super espirituales, ¿verdad? Son super espirituales y para ellos no hay una iglesia que alcance el estándar que ellos ponen. Es la iglesia que ellos tienen en mente. Ellos saben cómo arreglar todos los problemas, ellos saben cómo defender, cómo hacer, cómo deshacer. No hay una iglesia que cubra sus exigencias. Algunos preguntan, ¿quién necesita la iglesia? De todos modos, si podemos obtener todo el conocimiento bíblico que necesitamos a través de los libros, para eso está el podcast, ¿verdad? Para poder, ahí bajas tu página de una iglesia y ya para eso, ¿qué necesitas más? Es más, en la televisión o en la radio. ¿Tú crees que en la radio van a decir herejías en esos canales canales evangelísticos? No voy a decir cuál, pero enlaza a los cristianos también. ¿Tú crees que van a decir herejías en esos canales? ¿Para qué ir a la iglesia? Y estas son excusas que escuchamos y que podemos escuchar y que a veces nosotros mismos nos podemos hacer. A veces las personas ya ni se preguntan, ¿a qué horas es la iglesia? ¿O hay iglesia hoy? A veces ya ni se preguntan eso. Y déjenme decirle algo, hermanos. Para muchos, la iglesia es un lugar, es un edificio. Son ladrillos puestos sobre ladrillos, son bancas, son sillas. Es un destino al cual vas a ir, pero el problema con eso de ir a la iglesia es que nosotros estamos siendo parte y estamos practicando un sistema que la sociedad está estableciendo a nosotros que se llama consumismo. El consumismo es porque tú vas al mall y vas al centro comercial y vas a agarrar algo que necesitas, vas a agarrar algo que tú quieres, vas a Walmart y vas a agarrar algo que tú necesitas, vas a tu superstore y vas a hacer algo que necesitas, vas a la iglesia porque tú quieres algo que necesitas de esa iglesia y vas a la iglesia. Pero déjame decirte algo, deja de ir a la iglesia y conviértete en la iglesia. Deja de ir a la iglesia para que tú seas la iglesia. Esa filosofía de que busco una iglesia que satisfaga mis necesidades, busco una iglesia que sea buena para mí, que me ayude. La iglesia, fíjense, la iglesia es el vehículo que Dios ha escogido para satisfacer las verdaderas necesidades de las personas, pero es a través de los demás, hermanos. No es un edificio, es a través de todos nosotros. Por eso dice ahí en Efesios capítulo 4 versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos un cuerpo. Un experto de la ley una vez le preguntó a Jesús y le dijo, ahí en Mateo capítulo 22 versículos 36 al 40, le dijo, Señor, ¿cuál es el primer y más grande y más importante mandamiento? ¿Y qué le contestó Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo le dice, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y luego le dice, de estos dos depende toda la ley y los profetas, toda la palabra de Dios depende de esto, de amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes dónde puedes practicar todas esas cosas? Aquí en la iglesia. Aquí puedes aprender a amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo difícil es que venimos a la iglesia para que me satisfagan, ¿verdad? Para que aquí me sirvan mis pupusas y me siente yo bien tranquilo y yo sea el que satisfacen. No para yo amar a mi prójimo, no para yo ser parte de esta iglesia, para ser la iglesia. A menudo los cristianos creen en Dios, pero no en su iglesia porque piensan que la iglesia no los necesita. ¿Pero has pensado que la iglesia te necesita? La iglesia es un organismo, no es una organización. La iglesia es una familia, no es una empresa. La iglesia son ustedes, no es este edificio. Dios te necesita, la iglesia te necesita. Si ustedes se van a Romanos capítulo 12 versículos 4 al 8, Pablo explica, hablando de la iglesia, cómo funciona. También en Primera de Corintios 12, si después lo quieren leer, son varios versículos, es Primera de Corintios 12, del 12 al 27, Pablo escribe y describe la iglesia como un cuerpo conformado por diferentes partes, diferentes organismos, y en ella nos llama pies, nos llama los oídos, nos llama los ojos. Pablo explica que debemos procurarnos o preocuparnos por el igual por los unos por los otros. Aquí en Efesios también dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y nos afirma que todos somos indispensables. En Romanos 12, del 4 al 8 dice, de la manera que, 12 aquí está. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, diferentes funciones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si el de hablar, el de predicar, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servir, el de servicio, que sirva, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, el que anima a las personas, el que los jala en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside, el que va adelante, el que lidera es con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Si se dan cuenta, somos parte los unos de los otros, nosotros nos necesitamos mutuamente. No puedes vivir la vida cristiana solo, necesitas ser parte de la iglesia, necesitas ser la iglesia. ¿Alguna vez han tratado de escuchar con los ojos? ¿O de ver con los oídos? ¿O de caminar con los codos? Hicimos un ejercicio ahí con los jóvenes y tratamos de gatear, eso sí me costó trabajo, después de eso ya no me quise parar, pero imagínense, trata de caminar con otra parte, usa una parte de tu cuerpo para lo que no es. No se puede, todos tienen diferentes funciones aquí, todos son indispensables en este lugar, todos son necesarios en este lugar. Y fíjense, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, o sea, más abundantemente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Aquí los estás viendo, tus hermanos, tu iglesia. Me gustó mucho escuchar las gratitudes. Hicimos unas acciones de gracias el jueves pasado, hace ya prácticamente 8 días en la fogata. Y uno de los jóvenes dice, yo doy gracias a Dios por esta familia que está aquí. Porque aquí estamos la familia. Gracias a Dios, lo están entendiendo. Otro joven dijo después, lo escribió en su Facebook, dijo, yo sé que la familia no siempre es la sangre. ¿Sí se dan cuenta? Es por eso que nosotros, aunque vayamos a otra parte del mundo, aunque vayas a Cuba, que vayas a México, que vayas a El Salvador, a donde tú vayas, tú vas a tener familia. Y vas a estar en familia. Vas a tener con quién compartir. Juntos podemos producir un impacto mucho más grande de lo que nadie pudo soñar jamás. Como iglesia, cada creyente tiene un don, dice esta parte de la escritura de Romanos, que cada quien tiene un don que tiene que desempeñar, un papel que desempeña en esta iglesia y en el mundo. Isaías capítulo 64 versículo 8, fíjense nada más lo que dice nuestro Señor, lo que escribe Isaías acerca de nuestro Señor. Ahora pues,
Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, nosotros somos ese barro, somos esa masa que Dios está formando y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No tenemos por qué desanimar a los de la familia de la fe. Cuando uno de nosotros cae, en Gálatas también dice que debemos de restaurarlo con paciencia, con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también caigas. Si vas a la iglesia y no te gusta, ya sea porque te sientes ofendido, porque te sientes desilusionado, o porque no era lo que esperabas o tampoco encajaste, ¿por qué no produces tú el cambio que esperas ver? Incluso si la iglesia está muy lejos de ser perfecta, y te aseguro que esta iglesia tampoco es perfecta, piensa lo mucho que podría mejorar la situación en esta iglesia si tú te decidieras a hacer lo que estás pidiendo. Imagínate la diferencia que sería si en lugar de decir, ay no, es que no me saludó la hermana, ¿verdad? Entonces tú le dices, ay, hermana, bendiciones, Dios la bendiga, ¿cómo está? ¿Qué diferencia es? Dios no nos llama a ir a la iglesia, sino a ser su iglesia y la esperanza del mundo. Nosotros somos este faro, ese faro que está aquí en esta ciudad, está aquí en esta comunidad. Nosotros debemos hacer la diferencia. La iglesia tiene que ser una iglesia extrema, ir a lo extremo, ir a alcanzar más personas, alcanzar más gente. En la actualidad muchos cristianos se comprometen con la iglesia, pero se comprometen a medias, mientras tengan tiempo, o el tiempo que nos sobra, lo que no necesitamos, si es que lo hacen. Cristo no quiere que creamos solamente en Dios y nada más. En la Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan, pero no hay una diferencia en ellos. La diferencia es que nosotros tenemos que realmente restablecer y tener una relación personal con Él, con Dios. Dios desea que entreguemos nuestra vida a Dios a través de la iglesia. ¿Tú sabes cómo vas a practicar tus dones? A través de tu iglesia. No necesitas buscar tus dones para después buscar un ministerio. Mejor busca un ministerio y a través de los ministerios vas a encontrar un don. Vas a encontrar el don, ese regalo que Dios, esa capacidad que Dios te ha dado para servir. En Hechos capítulo 2, versículo 42, se describe la iglesia del primer siglo. Y la iglesia del primer siglo, los cristianos del primer siglo no era algo que ellos añadían a su vida. No era así como que, sí, voy al gimnasio, check. Y se me olvidó ir a hacer las compras, check. Groceries, check. La iglesia sí también, ahí está. Voy a la iglesia. No lo añadías a la vida, sino que era parte de su vida. Era el centro de su vida, estar en la iglesia, ser parte de este cuerpo. Y se constituía en el centro de su existencia. No se trataba de un edificio físico, no tenían un edificio físico, sino de una comunidad de personas que compartían la creencia y la fe en Cristo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían comunión, estaban en la iglesia todo el día. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque aquí se practica esa comunión. Hay personas que llegan desde las 12, desde la 1 y se quedan hasta las 7, 8, 9 de la noche, están todo el día aquí. ¿Por qué? Porque hay compartimiento, hay compañerismo. Pero hay muchas iglesias que vas, te sientas, escuchas a la persona que está allá enfrente decir lo que tenga que decir, das tu dinero y te sales. Y el autor de este libro continúa diciendo en el versículo 43, fíjense lo que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese temor, ese conocimiento de Jehová vino porque la iglesia estaba presente. ¿Cuántas personas saben que aquí está esta iglesia y tienen temor de Jehová porque saben que la iglesia del Redentor está presente aquí en Vancouver? Imagina si dieras tú tu vida a Cristo por medio de la iglesia local, de esta tu iglesia, y te llenaras tanto de Dios que todos notaran la diferencia en esta iglesia, en esta ciudad, y notaran la iglesia en esta comunidad. Imagina lo que sería posible si dejamos de ir a la iglesia y comenzamos a hacer a la iglesia. Esta iglesia, tu iglesia te
te da un lugar al cual pertenecer. Aunque la iglesia satisface muchas necesidades físicas, también nos brinda un lugar al cual pertenecer. Hay estadísticas que revelan en los Estados Unidos que el 92% de las personas dicen ser independientes, les gusta ser independientes. Sin embargo, a pesar de que la independencia es una meta para muchos de nosotros o muchas personas, Dios nunca tuvo como intención que nosotros dejáramos a la iglesia y fuéramos independientes y viviéramos nuestro cristianismo a solas. Él desea que dependamos los unos de los otros. Ahí mismo en Romanos 12:5, Pablo dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así como somos miembros del cuerpo de Cristo, tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. Tú me necesitas como tanto, yo a ti te necesito. Somos uno solo, somos miembros los unos de los otros. Esta iglesia, las iglesias en general, como decía hace ratito el pastor, en el mundo entero no funcionan si no están ustedes. No funcionan si no hacemos un equipo, como predicaba la vez pasada el pastor. Si no somos un equipo en el que unos hacen una función, otros hacen otra, pero estamos andando, estamos trabajando juntos. Como creyente en Cristo, no estamos completos sin el resto del cuerpo que es la iglesia, y la iglesia no está completa sin ti. Todos nosotros buscamos un lugar al cual pertenecer. Yo sé que todos buscan un lugar al gimnasio, aunque no vayamos al gimnasio, pero tenemos membresía en el gimnasio, ¿verdad? A grupos de ayuda, no sé, a equipos deportivos también. Tú eres del América, aunque ni siquiera juegas, pero tú eres del América, ¿verdad? Tú eres del Real Madrid o del Barcelona, aunque ni saben que existes, pero tú eres de ese equipo. Todos buscamos un lugar a donde pertenecer. Y fíjense según Hebreos capítulo 10 versículo 24, lo que dice cuando tú perteneces a un grupo, cuando tú perteneces a algo. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos, para impulsarnos al amor y a las buenas obras. Ser parte de la iglesia requiere también responsabilidad. No solamente venir, sacarte la cartera y donar, o dar, u ofrendar, sino requiere una responsabilidad de nosotros en un trabajo, en lo que sea, en específico, en lo más grande, en lo que sea, aunque sea con un granito que tú pongas de arena en esta iglesia. Es bienvenido, es bueno servir, estimarnos, considerémonos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos nuevamente, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? Cada día se ven más y más señales, y cada día vemos más y más en decadencia nuestra sociedad, este país, nuestros países, y dices: no hay esperanza para el mundo, pero sí la hay. Es Cristo, es su iglesia. Como dice ese canto, que solo se detiene para predicar. Debemos de seguir adelante, debemos seguir levantándonos, animándonos, trabajando juntos. Sí les dije, no sé si les he dicho ese ilustración de la carreta, no sé si se les he dicho. Un señor, en una ocasión, creo que se les dije en el seminario, ¿verdad? Un señor en una ocasión compró un boleto, una entrada para una diligencia, una carreta. En aquellos tiempos, cuando no había carros, no había trenes, compró su boleto para subirse en una carreta, en una diligencia, y transportarse de una ciudad a otra. Pero como él tenía dinero, dijo: pues voy a comprar de primera clase. Yo no me voy a ir con los demás, ¿verdad? ¿Para qué me voy a juntar con los otros? Yo voy en primera clase. Y se compra su boleto de primera clase. Llega a la diligencia y dice: ahora sí, súbanse todos, por favor. Nada más era un cajón, un vagón con sillas y bancas de una tras otra. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo compré primera clase y vamos a estar todos amontonados. Sí, no, tú súbete. Tú eres de primera clase, tú súbete. Y se sube y bajan en una colina. Cuando bajan, a la hora de subir, dice: ahora sí, bájense todos los de tercera clase, por favor. Tercera clase se baja y empiezan a empujar la carreta. Segunda clase, por favor, se bajan y empiezan a caminar al lado de la carreta, y los de primera clase se me quedan sentados, por favor.
A veces la iglesia es como esa carreta. Los de tercera clase son los que están ahí empujando y aventando en la carreta y trabajando uno tras otro. Los de segunda clase vienen a la iglesia, se sientan, caminan al lado de la iglesia, no dicen nada, ni hacen nada, ni tampoco aportan nada, pero van. Y los de primera clase, sentaditos, ¿verdad? Unos ahí sea que empujen la carreta, pues yo ¿para qué? Yo pagué mi boleto. ¿Cuál cristiano quieres ser tú? Estadísticamente el 20% de las iglesias es el que mantiene, el que soporta y el que empuja a una iglesia. Y es que lo mejor de la iglesia todavía no termina. Lo mejor de la iglesia está aquí. Lo mejor de la iglesia somos nosotros, hermanos. A veces los miércoles es cuando menos personas vienen, pero yo sé que son los que vienen porque vienen a ver al Señor. No vienen porque les agrada una persona, les agrada una predicación, no vienen porque solamente quieren tener o obtener algo, sino porque venimos para escuchar la palabra de Dios. Por eso les decía que aquí estamos los VIP, los que están bien interesados en la palabra de Dios. O sea, aquí estamos nosotros y somos los que tenemos que ser esos cristianos de tercera clase que empujen esa carreta. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no podrían contra ella. Y su palabra, su profecía se ha cumplido por más de 20 siglos. Sus palabras se han demostrado ser ciertas. Y en aquellos lugares donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia es azotada, es donde más fuerte, más se levanta la iglesia, más trabaja como nunca. La iglesia de Dios sigue creciendo en todo el mundo porque su pueblo entiende, su iglesia entiende que nosotros existimos para el mundo. La iglesia no existe para nosotros, y nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo que está allá afuera, que necesita de Cristo. Amén. Y aunque lo mejor de la iglesia a veces no aparece en la primera plana de El Sol de Vancouver o en las portadas de CNN o A&W, lo que sea, no sé, pero no aparece en lo que pasa en la iglesia está haciendo la diferencia. En una ocasión un hermano nos contaba que él llegó, es más, no es hermano, es pastor. Él llegó a la iglesia, ¿verdad?, con el pantalón tumbado, todo cholo, mamarracho, tomado y fumando marihuana. Entró y se sentó y dijo: si alguien me saca aquí les voy a hacer un escándalo. Y ahorita van a ver. Arriba la mara, le dice, ¿verdad? Se sienta. ¿Y qué es lo que pasa? Él estaba esperando que le dijeran algo para entrar en su macho. Y le dice, se sienta y le dicen: bienvenido, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Se sienta una hermana de esas hermanas bien tiernas, que yo doy gracias a Dios por ese tipo de hermanas, como la hermana Dina, una hermana de edad avanzada, bien tierna. Le dice: oye, mijito, ¿estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Qué necesitas? Mira, aquí está la Biblia, yo leo contigo, mira, estamos leyendo aquí. Y están leyendo, mira, y lo recibieron, nadie lo criticó. Es más, después lo invitaron a comer. Hablaron con él, lo animaron, lo bendijeron, y él ahora es un pastor allá en Reynosa, Tamaulipas. Ahora es un pastor porque la iglesia está haciendo la diferencia. La iglesia está diciendo la diferencia en la iglesia. Es más, yo te aseguro, tú puedo comprobar, te lo compruebo con mi experiencia, que Dios obra sus milagros a través de la iglesia. Hace como 2 meses nuestra cuarta hija nació y pasamos de ser 5 a 6. Lo difícil de ser 6 es que necesitas un carro más grande, y nosotros teníamos un carro para 5 personas. Entonces empecé a buscar una camioneta, una minivan de 6, 7 pasajeros, y dije: pues gracias a Dios podemos comprarla, vamos a hacer el esfuerzo, y la compramos. Bueno, ¿qué sucede? Que como yo llegué en este año aquí a este país, no tengo ningún historial de crédito, no tengo ningún crédito, no tengo nada. Y sin crédito, aquí no existes. Entonces pedí un préstamo, se me negó, pedí otro lado, se me negó, pedí, así fui a varios lados. Y Señor, por favor, bendícenos, por favor, permite que podamos tener la camioneta que necesitamos. Tú sabes que la necesitamos, no es por gusto, la necesitamos. ¿Y qué pasó? Que de plano no pude conseguir una camioneta. Entonces dije: Señor, perdóname, porque he estado tratando de buscar algo que necesito por mis propios medios, por mis propias fuerzas. Padre, no puedo.
Señor, provéenos una camioneta. Y es chistoso porque mi esposa estaba orando en el mismo tiempo, aparte, pero estábamos orando al mismo tiempo. Y ella me dijo algo, porque yo también lo dije, le pedí al Señor y que sea gratis. Le digo, por favor, con mucha fe, que sea gratis, Dios mío, que me la regalen. El día de la familia, el 1 de julio, se me acercó un hermano de la iglesia, me dice, oye Frank, ven. Le digo, ya me va a molestar otra vez, no sé qué habrán hecho los jóvenes. Híjole, a ver, pues, ¿qué pasó? Le digo, mira, hace una semana he estado sintiendo en mi corazón esto. Nosotros compramos un automóvil nuevo y tenemos una camionetita. No es la nueva, ¿verdad? No es la más nueva del mundo, pero es para 6 pasajeros. ¿Y en cuánto la vendes? No, es gratis, yo te la quiero regalar. Una semana que le pedí al Señor y Dios me regaló una camioneta. Dios obra a través de su iglesia los milagros, aunque no lo crean. Dios sigue obrando a través de ustedes. Ustedes son las manos de Dios, ustedes son los pies del Señor, ustedes son la voz del Señor. Necesitamos nosotros demostrar allá afuera y aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que Dios nos ama y que Él está trabajando. Y Dios no busca, Dios no te está pidiendo que te traigas un PhD, ni un doctorado, ni nada en teología, ni en Sagradas Escrituras. Dios busca y Dios obra a través de personas y gente quebrantada. La iglesia está formada por gente quebrantada. Ahí mismo en el capítulo 4 de Hechos, fíjense nada más, Hechos capítulo 4, pero versículo 13. Muchos cristianos dudan en unirse a la iglesia porque piensan que Dios no va a poder hacer nada a través de ellos, que no valen nada, que no sirven para nada. Pero fíjense lo que dice Hechos 4:13. Es uno de los pocos ejemplos, de los muchos ejemplos más bien dicho, que Dios puede obrar a través de ti. Entonces, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgares, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Sabes? Esa palabra, hay una palabrita que en griego solamente es una palabra que se usa para traducir que eran hombres sin letras o hombres sin estudios. Es una palabra que nosotros conocemos en el latín o en el español que se dice idiotas. Es la misma palabra en griego, es idiotes. Son las personas sin letras, sin estudios, sin vulgos. Y estaban hablando de Pedro y estaban hablando de Juan, que decían, es que estos son unos buenos para nada, solo pescadores son. ¿Cómo es que están hablando así, con este denuedo, con este ímpetu, con estas fuerzas? ¿Y sabes qué reconocían? Que habían estado con Jesús. Y es que Jesús puede hacer el cambio en tu vida. Jesús puede hacer la transformación en tu corazón, en tu vida, y hacerte un hombre sabio, una mujer sabia de Dios. Mujer virtuosa, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? ¿Sabes? Yo te puedo comprobar que es esa persona que pasa tiempo con Jesús, esa persona que tiene una relación personal, una relación íntima con Dios. La gente va a reconocer que tú has estado con Jesús cuando empiecen a transformar tus vidas. Cuando Jesús llamó a sus primeros seguidores, Él reclutó recaudadores de impuestos, pescadores sin estudio y revolucionarios. No llamó a ningún rabí, no llamó a ningún escriba, ni llamó a ningún sacerdote, ni fariseo. Al elegir a sus discípulos, al elegir a su iglesia, fíjense en 1 Corintios lo que eligió. 1 Corintios 1:6. No, 26 al 31, dice 1:26 al 31. 1 Corintios 1:26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Es decir, la obra completa de la salvación ha sido nuestro Señor Jesucristo a nosotros, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor.
Aquí no depende de los que están aquí enfrente, los que estamos aquí predicando cada 8 días o del pastor. No es para que nosotros nos gloriemos, no es para que los de la alabanza toquen bien bonito y todos alcemos la mano y lloremos y cerremos los ojos. Eso depende de todos. Ese es el trabajo de todos. Dios te está llamando a ti a formar parte de la iglesia, a ser la iglesia. Si no te consideras lo suficientemente bueno, déjame decirte que eres exactamente la persona que Dios está buscando. Eres la persona que Dios quiere reclutar para servirle. Es la persona que Dios tiene tienes la capacidad única para servirle a Dios. Y que un día pueda llegar ese día. Me gustaría ver eso. Como ese muchacho que llegó a una iglesia y le dice al pastor: pastor, la respuesta es sí. Ahora dígame, ¿cuál es la pregunta? Le dice el pastor: ¿Cómo? A ver, espérate otra vez, barajémala más despacio. Dime, ¿cómo? La respuesta es sí, pastor. ¿Cuál es la pregunta? No, es que la verdad no te entiendo. Hace 6 meses, pastor, yo vine a esta iglesia pensando que esta era la última esperanza para mí. Estaba viviendo una relación adúltera que podía llevarse mi matrimonio, podía llevarse mi vida, podía llevarse mi trabajo y a lo mejor hasta mi vida personal. Y con mi esposa hablamos y dijimos: tal vez esta es la última opción, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios, acerquémonos a Dios. Y en la iglesia nos abrazaron, nos amaron, nos ayudaron en el grupo de consejería. Hemos salido adelante y gracias a Dios 6 meses después estoy aquí con mi vida mejor que nunca, restablecida, restaurada, con mi matrimonio. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo le digo al Dios, le digo sí, donde sea, cuando sea, como sea, lo que sea. Ahora nada más dígame, pastor, ¿cuál es la pregunta? Me encantaría ver el día que llegue una persona así, le diga: pastor, así quiero servir a mi Dios. ¿Cuál es tu respuesta? Imagínate cómo cambiaría la vida de esta iglesia, la vida del Tabernáculo Bíblico Bautista del Redentor, si nosotros decidiéramos decirle al Señor, decirle a Dios, no a una persona, sino a Dios. Mi respuesta es sí, Señor, donde sea, como sea, cuando sea, lo que sea, yo voy a servirte, lo que tú me pidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos la honra y te damos la alabanza a ti. Señor, muchas veces pensamos que venimos a la iglesia, venimos a un lugar, venimos a un edificio. Ayúdanos a dejar de pensar que venimos a la iglesia y que empecemos a nosotros pensar en ser la iglesia. Tu palabra dice que nosotros somos tu cuerpo. Tu cuerpo es la iglesia. Permite que te sirvamos, Señor, que seamos útiles a tu palabra, que el día que lleguemos delante de tu presencia, que estemos delante de ti, que nos digas: ¿qué has hecho por mí? ¿Cómo me has servido? Que tú te podamos mostrar con hechos, Señor, con nuestro amor, con nuestras obras, lo que hemos hecho por amor y por agradecimiento a esa vida eterna, a esa salvación que tú nos has dado. Que el día llegue y que estemos cara a cara y tú nos digas: Padre, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra pues en la gloria de tu Señor. Mientras estamos orando para terminar, si alguien quiere en este momento comenzar a ser parte de la iglesia, solamente se puede hacer a través de una relación personal con Cristo, de pedirle a Dios, a Jesús, que entre a tu corazón y que cambie tu vida, que a través de esa relación personal, de orar, a través de leer la Biblia, de seguirte congregando en una iglesia, tu vida cambie, que tú cambies para bien. A los que nos están viendo en internet también les invitamos que hagan esta oración con nosotros. Padre, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú, con tu palabra, con tu fuerza, hagas de mí una nueva criatura también. Perdóname, restáurame, límpiame, Señor, de todo mal. Y te pido que
Jesús sea el dueño y Señor de mi vida, mi Salvador, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente tú nos puedes dar, que nos das como no nos las das y no es como la que nos da el mundo. Esa paz que sea con nosotros, que cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos en el resto de esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.